Ministro, es más, pongámonos más creativos, discúlpeme. Usted está conversando conmigo hoy por computadora, ¿verdad? No es por el teléfono. Así es, quiere que abra y comparta la pantalla. Sí, exactamente, es que lo que los televidentes están viendo es a mí en un recuadro chiquitico y a usted uno más grande. Si yo lo abro, no se va a ver, no se va a leer nada, pero si usted me Permítame un permite... segundo y lo abrimos de una vez y se lo compartimos a la audiencia, que sin duda yo creo que será de mucha utilidad. Permítame un segundo. Sí, de hecho, muchas gracias, ministro. Eso evidentemente no estaba planeado, pero hay mucha gente que nos está preguntando detalles prácticos de la declaración. Entonces, podría pedirle al ministro entonces que vayamos juntos haciéndolo. Aquí está. Muchas gracias, ministro. Ahí está. No, a ustedes, más bien, esto yo creo que es muy útil. Vean, una de las primeras cosas que hay que señalar, que la deben estar viendo en pantalla, es esta dirección que está acá. En las páginas seguras las personas se van a encontrar este candado cerrado que se encuentra al inicio de la barra de dirección. Esto le da seguridad a la gente de que se encuentra en un sitio que tiene todos los estándares que van a proteger sus datos personales. A partir de ahí se encontrarán este botón que está aquí a la derecha, en la esquina inferior, y el cual yo le doy clic y me va a aparecer el comenzar una conversación. A partir de aquí empezamos a conversar en un primer momento con un pequeño robotcito que nos va diciendo cuáles son el tipo de consultas más frecuentes: acceso al bono, cuenta bancaria, la declaración jurada, los grupos de cobertura. Vamos a ver el caso de la declaración jurada. Entonces le damos ahí. Él me genera una serie de consultas comunes y me da la información necesaria para tener claridad de cómo atender el requisito de la declaración jurada. Una de las, aquí mismo, esta número 4 era la que nos preguntaban ahora, que no se requiere una carta personal explicando la situación, ¿verdad? Lo que se requiere es una carta en el caso de que sea una persona que ha sido despedida, se le suspendió el contrato laboral o bien se le redujo la jornada, que nos dé fe de esa situación. Igualmente, uno pone aquí, por ejemplo, cuenta bancaria y ahí el sistema va a generar una serie de informaciones relacionadas con la cuenta IBAN, que debe ser a nombre del solicitante, que debe estar activa, que no requiere ser exclusiva para el bono, que además en este momento no deberíamos estar pidiendo que la gente vaya a las oficinas bancarias, cuál es la estructura de la cuenta, incluso cómo se puede obtener una y la validez. En términos generales, ahí incluso conforme se vayan haciendo las consultas, le ofrece la posibilidad ya de pasar a una interacción con uno de nuestros operadores. Luego, como usted decía, se encontrará, Randall, usted me va guiando en el momento en el que tenga que intervenir. Sí, señor. De hecho, acabamos de poner la pantalla completa. Tiene usted la pantalla completa en este instante para que las personas que nos están viendo vean mejor todo el detalle. Nada más repasar que el ministro nos decía, ahí en el navegador, en la parte superior izquierda, está el candado, que significa una página segura, proteger con G, proteger.go.cr. Ya el ministro nos contaba lo del chat, pero ahora sí, ministro, uno llega a la portada, le dice plan proteger y tiene 3 puntos para empezar a llenar. Así es, aquí se va a encontrar información general, misma que puede ser accedida en el chat que está aquí a la derecha, en la esquina inferior, preguntas frecuentes, así como el formulario de solicitud. No sé si por tiempo entramos directo al formulario, porque creo que es el que genera mayor utilidad. Mejor, ministro. ¿Me parece? Igualmente aquí siempre en la esquina superior derecha va a encontrar la forma de regresar a esas 3 secciones. Entonces, entrando al formulario de solicitud, lo primero que se va a encontrar es un consentimiento informado. Estamos en tiempos de una situación de emergencia y nos corresponde garantizar el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos. Es decir, sabemos que necesitamos brindarle a la población una forma ágil, accesible, que no le haga en tiempos de distanciamiento social salir de su casa, y eso implica que tengamos que echar mano de las distintas bases de información de las instituciones públicas para hacer contrastación de lo que generalmente haríamos en una oficina o de lo que haríamos en una visita a una vivienda, pero que hoy, dadas las condiciones que tenemos, no se puede. Y básicamente aquí van a encontrar para qué se está
utilizando la información que ustedes nos brindan, que es básicamente para fines de trámite y atención de la solicitud del bono proteger. Esto lo quiero recalcar, Randall, porque hay mucha gente que, estando en la informalidad, ha tenido el temor de que brindar información vaya a ser causal de algún tipo de sanción, de cobro retroactivo, de que le caiga la caja o Hacienda. De que le caiga la caja de Hacienda, de cualquiera de las entidades públicas con las cuales pudiese tener, incluso de patentes, con las cuales pudiese tener algún tipo de irregularidad. Lo cierto es que aquí la información se va a utilizar exclusivamente para el trámite y atención de la solicitud. También, esto es importante, se encuentra a efectos de cumplir con la Ley de Protección de Datos un correo electrónico al cual las personas pueden remitir, si fuese necesario, una solicitud de rectificación, actualización o eliminación de la información brindada. Hay que recordar que estos datos son propiedad del ciudadano o de la ciudadana y conforme lo establece la ley puede solicitar el cambio de estos o la eliminación. Ministro, perdón, porque tenemos muchas preguntas de gente que llenó mal el formulario, gente que dice me equivoqué, ¿dónde corrijo la información que mandé en el formulario? ¿Es en esa dirección? Es en esta dirección, pronae4x4@mtss.go.cr. Ahora bien, incluso estamos valorando, Randall, esto no lo habíamos indicado antes, estamos valorando habilitar una plataforma de autogestión para la corrección de los datos. Estamos viendo cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos, pero por ahora es mediante esta dirección de correo. Ok, y buenísimo que lo hagan, porque es una duda. Y entonces uno llega ahí a ese consentimiento informado, ministro, ya vi que colocó el clic para aceptar conforme para poder continuar. Así es. Sin esa aceptación no pueden continuar con el llenado y viene justo el momento de la declaración jurada. ¿Y qué es lo que se establece ahí? Básicamente se hace de conocimiento el tipo de responsabilidades que asume la persona. Esa persona nos confirma su voluntad de aceptar esas responsabilidades mediante la transcripción de este mismo texto que está aquí. Lo va leyendo de la pantalla, lo escribe en un papel. Posteriormente viene y busca ese documento y lo incluye yo voy a hacer un ejercicio, voy a poner aquí simplemente un documento este es un ejercicio fuera del llenado oficial, pero entonces se busca el documento y a partir de ahí vienen e igualmente firman acá en este recuadro de manera digital. Ministro, perdón, en la parte donde se sube la declaración jurada, dice el texto que tiene que ser llenado a mano. Pero si usted tiene posibilidad de imprimir el texto y firmarlo a mano, ¿hay algún problema? Ninguno. Okay. Aquí la idea es que la gente transcriba, pero puede igualmente, si tiene impresora, puede hacerlo con los medios electrónicos que tenga para esos efectos. Incluso podría ser la firma digital, si dispone de una firma digital, porque es válida. En tal caso, pero la mayoría de las personas no tenemos ya, tanto por el cambio tecnológico como por incluso algunas dificultades de acceso a una impresora a mano. Entonces lo que les decimos es, mire, usted tome un papelito en blanco, transcriba este mismo texto con las mismas palabras y si está de acuerdo lo firma y lo sube en este botón que está aquí. Ok, le toma una foto a ese texto y lo sube. Si usted está con su celular, es más fácil. Usted le toma una foto donde dice browse la página, le dice quiere accesar a la fototeca y ahí va a encontrar la foto de la hoja firmada y la sube ahí. Incluso le dice, quiere efectivamente entrar a la fototeca o le abre de una vez la cámara para que le tome de una vez la fotografía. Ok, después viene una parte fundamental
que es el cuadrito, ya el ministro hizo, no sé si esa es su firma, ministro, pero el garabato con sale algunos bien. ajustes. Supongo que está con el mouse. Pero bueno, en ese cuadrito, que es muy complicado con mouse, es más fácil si usted lo hace en el teléfono, con el dedo en la pantalla táctil, pero bueno, ahí tiene que firmar. Aquí, así es muy fácil en el teléfono y es muy fácil en las tabletas, realmente, y no es únicamente como alguien me dijo, no es únicamente un garabato. Detrás de esta firma hay una serie de comprobaciones que se hacen que nos garantiza la seguridad también del tipo de identificación que nos está dando la persona. Aquí voy a apuntar la dirección de correo electrónico. Si quiere escriba la mía pública, ministro, porque yo la doy a conocer siempre, es randall.rivera@monumental.cocr. Rivera @monumental.co.cr. Ok. .co.cr. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, habiendo incluido la dirección de correo electrónico, pasamos a la identificación de la persona solicitante. En la identificación de la persona solicitante se le recuerda a los usuarios quiénes son aquellas poblaciones que no son objetivo del bono proteger, que las habíamos repasado al inicio. Acá, posteriormente, vamos a entrar a colocar el tipo de identificación que tiene la persona. Hay dos tipos. Una, la cédula que tienen los nacionales, y el DIMEX, que tienen aquellas personas con una condición migratoria regularizada en el país, en cuyo caso se selecciona el residente. Aquí vamos a seleccionar el nacional y se usa como control la fecha de expiración del documento de identidad. Ese dato está en el reverso de las cédulas, de tal manera que ahí van a encontrar el día, el mes y el año en el cual ustedes tienen que volver a solicitar el documento. Y lo colocamos en esta sección, de tal manera que yo voy a usar, vamos a ver. Ministro, voy a usar, si no le molesta, digo, tomando en consideración sí, que es un dato público, podría usar mi cédula. Con todo gusto. Hagamos, usted tiene la tengo a mano. No sé si gusta, pongamos el número, tal vez no la fecha de expiración para que no pueda ser utilizado, pero el número. Okay. Sí, señor, 0378 0634. Ahí le damos con ya el número colocado correctamente, y siempre hay que verificar que tenga los 9 dígitos, ¿verdad? Que tenga los 9 dígitos, le damos validar, y en este momento, como no tenemos la fecha, sí la voy a tener que pedir. Me da control. Yo lo supuse, pero con mucho gusto se la doy. Es adelante. 7 de febrero del 2028. Ok, ahora sí, le vamos a dar validar y aparecen los datos que están en el registro civil asociados a don Randall, incluyendo su fecha, nos da condición, y aquí a partir después del estado civil, tiene la información que tiene la persona usuaria que ir colocando. Ministro, estamos hablando de... Sí, perdón, adelante. Es que tenía algunas preguntas que además yo les voy a confesar. Yo se la planteé a Limas el fin de semana porque había un señor que necesitaba hacer esto y que tenía esa duda. Que hay gente que nos dice aquí que está poniendo igual el número de vencimiento, de expiración de la cédula, y le dice cédula inválida. Con la explicación que me brindó a mí Limas, y que se la agradezco a don Juan Luis, tiene que ver con que seguramente o usted pidió una segunda cédula o pidió una cédula y nunca la fue a retirar, que eso pasa muchísimo, y el número que está registrado en el sistema es el número de expiración de la última cédula de identidad que usted pidió. Así es. Eso es muy importante. Realmente muchas personas tienen una, dos o incluso hasta 3 cédulas, y la única que les va a permitir hacer el trámite es aquella que sea la más reciente. Y si no es así, desgraciadamente no podría hacerse el proceso de comprobación que tenemos en el sistema planteado. Quizás avanzo, don Randall. Sí, por favor. Entonces, en condición académica,
se le pide un detalle de si tiene primaria, secundaria, educación universitaria, cuántas personas están en el núcleo familiar y no generan ingresos. Esto es importante a efecto también de poder, en el caso que sea necesario, hacer una priorización a partir de aquellas familias que tienen menores ingresos y que tienen mayor carga de dependientes. ¿Cómo está compuesto el núcleo familiar? Hay varias configuraciones, escogen la que se ajuste más a la estructura del grupo familiar en que viva la persona. Y aquí esto es muy importante, tanto el correo electrónico que colocamos anteriormente como el número de teléfono se convierten en medios de notificación. A esos medios a los cuales les estaremos confirmando si la solicitud se aprobó o se rechazó, o bien cuándo será el momento de pago. Y esto lo digo para que la gente lo llene con cuidado, porque lo cierto es que si hay un error en la dirección de correo electrónico o hay un error en el número de teléfono, no vamos a poder realizar la notificación respectiva, y aunque tenga el beneficio aprobado, probablemente al final no accedería a él si no es mediante este medio de notificación. Igualmente, como les decía ahora, estamos buscando la forma también de que las personas puedan hacer algún nivel de autogestión. Eso lo anunciaremos oportunamente, pero sí es muy importante que tengan cuidado a la hora de llenar el número de teléfono, a la hora de llenar el correo electrónico. Ministro, de hecho, una duda reincidente es que el primer día no estaba habilitado, según me dicen, el campo para mandar la declaración jurada. Y entonces la gente tiene muchas dudas de suave. Yo apliqué primero y no mandé la declaración jurada. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Me espero a que hagan la autogestión o lo mando al correo que usted nos indicó antes? Así es, el primer día, incluso el segundo, esta sección que estamos viendo aquí, es donde se sube la declaración jurada, no estaba de la manera visible más adecuada. Y entonces las personas que les haya faltado subir ese documento recibirán a la dirección, eso sí, que nos hayan colocado en esta sección, una notificación en la cual se les dice: falta el documento de la declaración jurada, con su número de cédula simplemente podrá acceder a ese campo y volverla a subir como corresponde. Ok. Listo, entonces continuemos con el llenado de la información, que recuerden, tienen que ser la información verdadera, porque ustedes acaban de firmar más arriba una declaración jurada donde dice que toda la información que usted facilite en ese formulario es información fidedigna, ministro. Así es, así es. Cada uno de estos detalles, si se comprueba la falsedad, si se comprueba que es información incompleta, la persona asume responsabilidades administrativas y penales. Aquí es importante, entramos a una sección que es quizás la más relevante a efectos de poder determinar el tipo de beneficio y el nivel de afectación que tiene la persona. Aquí va a escoger las categorías que habíamos mencionado anteriormente. Si la persona fue despedida, si la persona tiene una suspensión de contrato de trabajo, si la persona es una persona trabajadora independiente con afectación a raíz del COVID, si es un empleado o empleada con reducción temporal de la jornada laboral, o si es un trabajador informal afectado a raíz de la emergencia del COVID. Vamos a seleccionar este en específico, vamos a ver, el de reducción de jornada, que es una de las categorías que más han estado aplicando las empresas con el fin de proteger y evitar la destrucción de los empleos. Aquí esta flexibilidad que se ha generado es justo con el fin de conservar para las personas el empleo hacia futuro. Aquí se selecciona la ocupación. Ministro, perdón, sí, porque entiendo que no cambia el formulario respecto al tipo de afectación que yo registro. Solo en el caso de los trabajadores informales, al final del formulario no aparece el adjuntar documentos, porque en este caso únicamente atendemos esta solicitud con la información que se llena en los distintos espacios y con la declaración jurada. Si yo pongo, voy a volver arriba, si yo pongo, como había colocado al inicio, reducción de jornada laboral, el formulario sí tiene un pequeño cambio,
y es que me pide aquí adjuntar la carta respectiva. Ok. En el caso que me comprueba ese cambio de la situación laboral. Ok, entonces, si usted era asalariado, independiente, era asalariado independiente o se suspendió su contrato de trabajo, se redujo su jornada o lo despidieron, tiene que subir la copia de la carta. Si usted es un trabajador informal, no le aparece la opción de subir la carta porque evidentemente no hay carta. Pero sí hay algunos otros datos. Ministro, usted ahí estoy viendo donde dice ocupación, ¿verdad? Y uno pone la ocupación. Pero, por ejemplo, para los trabajadores informales, no sé, se me ocurre, por ejemplo, alguien que venda cosas en Avenida Segunda. Eso es un trabajo informal. Esa persona tal vez no puede salir, se ha bajado su ingreso de 100,000 al mes a 0 al mes. ¿Qué pone uno en el nombre de la empresa o persona física para la cual trabajó si es informal? Eso es muy importante, Randall. Ahí la persona debe colocar sus mismos datos. Okay. Me refiero a su nombre y me refiero también a su número de teléfono. Eso a efectos de que el llenado esté completo. Entonces, por ejemplo, una persona, como usted decía, podríamos colocar comerciante ambulante, el nombre de la empresa, en este caso, como estamos trabajando con su nombre, don Randall, con permiso. Por favor. Ponemos don Randall Rivera, colocamos el número de teléfono respectivo y en el monto de los ingresos promedio mensuales, aquí sí podría poner que es una persona que recibía 100,000 colones al mes y que en este momento tiene una afectación y está recibiendo, pongamos, 25,000 colones al mes. Y a partir de aquí viene una información muy importante que es la información bancaria. Usted acaba de mencionar algo que es relevante y que creo que vale la pena volverlo a remarcar. ¿Cuáles son los requisitos? A ver, los documentos que debe tener la persona para iniciar el llenado del formulario. Son 3 en términos generales. El primero de ellos es el documento de identidad que, como vimos anteriormente, nos permite consignar el número y hacer su comprobación. El segundo de ellos es la documentación que compruebe el cambio en la situación laboral de la persona. Esa carta de despido, la de reducción de jornada, la de suspensión del contrato laboral. Y el tercero tiene que ver con el número de la cuenta IBAN, que es esta cuenta de 22 dígitos que inicia siempre con el CR de Costa Rica. Ahora bien, si bien esos documentos hay que tenerlos a mano, si están disponibles para iniciar el llenado, en el caso de la cuenta bancaria, si la persona no tiene una cuenta bancaria, en este momento lo que hace es darle clic aquí abajo donde dice requiero una cuenta bancaria nueva. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Las instituciones que estamos a cargo de la ejecución del programa, el Ministerio del Trabajo y el IMAS, hemos entablado vínculos con entidades financieras que nos permiten aperturarle una cuenta a la persona para que pueda hacer el retiro del respectivo beneficio. Y esa cuenta le va a facilitar una tarjeta de débito que además podrá usar en adelante para no tener que ir ni a las sucursales bancarias y realizar sus respectivas compras sin necesidad de efectivo. Ok, ministro, hay algunas entidades bancarias que ponen la cuenta IBAN en la tarjeta de débito, es decir, usted agarra la tarjeta de débito y la encuentra ahí. Hay otras que no, que no lo ponen. Es necesario, si usted tiene, yo puedo tener una que nunca uso, por ejemplo, yo soy el vendedor ambulante ese que usted puso ahí. Algún día tuve cuenta. Me queda más sencillo realmente poner que requiero una cuenta bancaria nueva a irme a buscar a donde lo haya tenido el dato de la cuenta IBAN. ¿Existe algún choque en el sistema si yo pongo que requiero una cuenta nueva y después se dan cuenta que yo tenía una cuenta? No, no lo existe. Sin embargo, también debemos hacer un uso racional de la apertura de cuentas. Hay un tema que justo mencionabas que es relevante. Muchas veces la gente tenía cuenta, pero esa cuenta no está activa, ¿verdad? Porque no la usa desde hace más de un año y en realidad para el sistema financiero no estará
disponible para hacer el depósito de los recursos. Entonces, ante la duda, la gente puede realmente utilizar este botón de apertura de una nueva cuenta, pero sí pedimos que los que tengan certeza de que su cuenta está activa, que por favor ponga el número de tenerlo disponible a efectos también de que ese recurso, las cuentas de expediente simplificado que nos pone el Banco Central a disposición desde hace algunos años, se utilice de la manera más racional. Ministro, aquí nos hacen una consulta que me parece muy oportuna. Es que dicen, yo pago el seguro de trabajador independiente, hago trabajos de remodelación, pero trabajo solo. ¿Eso es un trabajador informal o es un trabajador independiente? Hace rato estoy pensando en la respuesta a esto, ministro, porque si uno paga un seguro independiente en la caja, entonces es un trabajador independiente. Pero si usted hace trabajos informales y paga un seguro voluntario, que es diferente al independiente, entonces es un trabajador informal. Es correcto. De hecho, lo adecuado sería que esté pagando un seguro como trabajador independiente, porque tiene una actividad económica que le genera rentas y la obligatoriedad de la contribución está dada como esa figura. Y efectivamente, si tiene un seguro voluntario, a pesar de tenerlo, entraría como un trabajador o una persona trabajadora informal. Ok, entonces, bueno, en el tema de las cuentas el ministro fue muy claro y se arrancan para todas las situaciones donde no son trabajadores independientes, nos piden subir la carta que certifique o que hemos sido despedidos o que se nos ha disminuido la jornada o que se ha suspendido nuestro contrato de trabajo. ¿Qué pasa con los independientes? Bueno, justo con los independientes, en el caso sobre todo, si el independiente ha registrado ya la reducción de ingresos, ante la caja puede adjuntarnos aquí también el documento que haya hecho del trámite de ajuste de los ingresos reportados. En el caso de que lo que tenga en realidad es una situación de informalidad y quiera darnos los detalles de su condición, los incluye en esta sección de comentarios adicionales que va a estar al puro final del formulario, justo antes del botón de enviar el formulario. Ok. Ministro, yo sé que ya me contestó esta duda, pero la gente ¿sabe qué pasó? Que es que tenemos más de 1000 personas viéndonos en este instante en Facebook y dichosamente me ha parecido, y no se me ha ocurrido la verdad, un buen ejercicio hacer lo que hicimos hoy en la tarde, pero hay gente que insiste, la llené los primeros 2 días, no subí la declaración jurada porque no aparecía, ¿qué puedo hacer ahora? Y les preocupa mucho porque sienten que van a perder la opción por no haberla subido. ¿Podemos reiterar cómo se soluciona? Sí, podemos darle la tranquilidad a la persona de que va a recibir un correo electrónico de parte nuestra en el momento en el que el sistema haya identificado la ausencia de esa carta, le llegará ese correo electrónico con un vínculo que le permitirá llenar con su número de cédula ese espacio que había quedado pendiente de subir el documento de la declaración jurada. Ministro, respecto a los navegadores, es que aquí hay una pregunta, por ejemplo, sí, Eduardo no, alguien más nos preguntó, porque están entrando muchos, que es que le dan enviar y no se envía, ¿Hay alguna recomendación respecto a los navegadores? Porque hay gente que usa Opera, hay gente que usa Mozilla, hay gente que usa Chrome, si tienen Apple pueden usar Safari. ¿Existe algún lenguaje compatible o está habilitado para todos los navegadores, ministro? El desarrollo fue realizado para ser compatible con todos los navegadores, pero para ser muy preciso en la respuesta, lo que vamos a hacer es que voy a pedir que me pasen técnicamente si hay alguna recomendación o alguna advertencia que deba hacer con relación a algún navegador, lo vamos a pedir al equipo técnico y antes de que termine el programa se lo brindamos a la persona que nos hizo la consulta. Gracias, ministro. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos 2 minutos tenemos 10 consultas, 10 de gente que dice, no, y le doy a enviar y queda pensando.
Thaís Ortiz es una de ellas, Kimberly Madrid es otra de ellas que acaba de entrar, Jairo Rodríguez es otro, porque me parece que tal vez podría ser uno de los elementos que está afectando a la gente, que dice yo le doy clic y me da, porque si usted no ha llenado uno de los espacios, él mismo le va a decir no se puede enviar porque falta espacio Exacto. en particular, pero por si ejemplo, todo es... Por ejemplo, aquí yo voy a hacer enviar formulario y me dice que faltó que yo llenara la cantidad de personas dependientes del hogar. Claro, y todos los espacios tienen que estar llenos, eso es muy importante. Aquí nos están diciendo, bueno, otro caso más. Aquí nos estaba diciendo Ale Ureña, que hizo lo mismo, que llenó el formulario, le dio clic y se quedó pensando. Hay otra gente que nos insiste, pongo el número de cédula de reciente, la más reciente, y no me la acepta. Ministro, ¿es necesario, lo pregunto desde la ignorancia, ¿es necesario de verdad pedir la fecha de expiración de la cédula? Sí, es necesario porque nos hace tener claridad de que no es una persona que ha tenido acceso a una copia, por ejemplo, de un documento de identidad en un trámite común, el que está haciendo la solicitud, sino que es una persona que tiene en este momento el documento y lo puede ver por el verso y el reverso, tanto por la parte del frente como por la parte de atrás, y eso es necesario a efectos de garantizar además que este trámite es personalísimo, y eso es algo que vale la pena indicar. El trámite es gratuito y el trámite es estrictamente personal. Sabemos de que hay algunas personas que por el acceso a la tecnología o bien por alguna dificultad asociada a edad, a una situación específica de discapacidad, podría ser que requiera del acompañamiento de alguien en el proceso de llenado, pero nuestra recomendación general es que sea estrictamente personal. Eso es lo que nos garantiza el pedir los datos de la cédula, tanto del frente como del reverso, así también como les pedimos a la gente de que si necesita el acompañamiento de alguien, lo haga una persona que sea de su círculo más inmediato de confianza, que no le brinde sus datos personales a algún desconocido, que no envíe sus datos personales a correos y mensajes de WhatsApp que han estado llegando de forma malintencionada, además cobrando por un trámite que fue creado para ser gratuito, porque justo sabemos los ingresos hoy escasean en muchas familias afectadas por la pandemia. Que además, vamos a ver, la gente nos está preguntando, una vez que lleno el formulario y le doy a enviar y se envía, ¿qué sale? Sale un mensaje que dice, registro fue enviado exitosamente. O sea, así es. No llega un correo en el mismo momento, ministro, ¿verdad? Donde le diga a uno, se ha recibido su formulario, eso no pasa. No, el correo les va a llegar en el momento en el que tengamos que notificarles a ustedes, a los usuarios, que la solicitud ha sido aprobada o ha sido rechazada con las causas por las cuales pudo haber sido rechazada. Ok, de hecho el Tribunal Supremo de Elecciones está dando a conocer también que para las personas que están teniendo el problema con el número de cédula, hace rato de hecho voy a confesarles una cosa, le iba a mandar un mensaje en WhatsApp al ministro diciéndole, ministro, es oportuno decirle a la gente cómo consultar la fecha de vencimiento, pero me acabo de dar cuenta que el Tribunal Supremo de Elecciones lo publicó hace un rato. Entonces, si usted entra a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, esto según el Tribunal Supremo de Elecciones, pone consulta por número de cédula, usted pone su número de cédula y ahí dice el lugar de votación y dice detalles. Si usted le da clic en detalles, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones le contará a usted cuál es la fecha de vencimiento de su cédula. No me parecía del todo oportuno, ministro, pero el Tribunal Supremo de Elecciones lo ha dado a conocer. Ok, muchísimas gracias. Así es que ya tenemos el detalle. Entonces, a uno no le llegará el correo electrónico. Ministro, yo sé que esto es un tema en construcción, en que todos estamos en emergencia, pero no podría habilitarse. Es que me parece realmente, un buen paso, digamos, para seguridad de la gente, que inmediatamente, una vez que se mande el formulario, uno reciba un correo diciendo su formulario se ha recibido satisfactoriamente y así saber que se ha validado además la dirección electrónica, ministro.
Es una recomendación que agradezco y que incluso podemos valorar, don Randall. Y como le decía, estamos pensando en que las personas puedan hacer incluso una autogestión para que puedan ver en qué momento del trámite está la solicitud o pueda ver cuál es la información que nos ha brindado y pueda ahí mismo ver la confirmación de si ha sido aprobado o no. No obstante esto, es un desarrollo adicional que estamos valorando realizar y dentro del cual sumamos esta recomendación. De hecho, María Barrantes dice, y sé que está desesperada porque nos ha puesto como 7 mensajes, dice, yo puse la cuenta Iván mal, ¿ahora qué hago? Bueno, el sistema de autogestión del que está hablando el ministro o mandar el mensaje al correo electrónico dirección que nos lo había brindado antes, que es pronae 4x4 arroba MTSS, que significa Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mtss.go.cr. Pero además es probable que le llegue, ministro, un correo electrónico donde diga, en el caso de la cuenta Iván no sé si se certifica, que le diga, hey, su cuenta Iván no existe, por ejemplo. De hecho es extraño que nos diga que la colocó de forma incorrecta porque hay una validación que se hace de la cuenta bancaria. Voy a irme justo... vamos a ver, voy a irme al espacio donde se coloca la cuenta bancaria. Aquí se hace una validación que de hecho cruza el número de cuenta bancaria con el número de cédula. Entonces, claro. Si no tuvo en realidad una dificultad para validar la cuenta Iván, el número de cuenta que nos colocó tiene que haber estado bien. Ministro, a mí me alegra mucho realmente haber hecho el programa de hoy. Bueno, todavía nos quedan minutos, pero es porque hay un montón de dudas que yo no me imaginé respecto a la práctica. Hay gente que me está poniendo aquí, me acabo de dar cuenta que puse mal el correo electrónico, dije que era trabajador independiente, pero no, soy trabajador informal, y bueno, son dudas que podrían echarle a perder a uno, digamos, la esperanza de recibir una ayuda respecto a este tema, ministro. Así es que qué dicha que lo hicimos, señor. Quizás para confirmar la información que estábamos consultando de uno de los oyentes y de las personas que están conectadas a redes, en este momento tenemos solicitudes recibidas de todos los navegadores, desde los principales, dígase Chrome, Android, WebView, Safari, Samsung, Safari, Edge, Firefox, Opera e Internet Explorer. En realidad, para todas estas plataformas está funcionando en este momento el sitio proteger.go.cr. Yo uso Tor en Adib Web. No, mentira, siempre hago esa broma porque baja corriendo siempre el departamento de informática. Así, ¿qué está haciendo? No, es una broma, por supuesto. Pero en buena hora, que en todos los navegadores se está usando. Vean, a veces la tecnología nos juega malas pasadas. Y, por ejemplo, el tema de las cookies es un tema complicado, porque ahora nos estaba recomendando a alguien que borren las cookies y después vuelvan a enviarlo. Bueno, o intente, si lo está enviando desde una computadora y no le sale, intente enviarlo desde el teléfono, que digamos, para cambiar de dispositivo realmente respecto a esto, pero sí me llama mucho la atención la cantidad de dudas en la práctica, porque uno podría decir es facilísimo llenar. Bueno, realmente no es tan facilísimo cuando uno no está acostumbrado a una situación de estas y cuando lo estresa la situación y uno dice, por Dios, ¿qué dice la cédula? No la encuentro. ¿Qué pasa si lo dejo incompleto? Tengo que volver a llenarlo. Bueno, para todo esto sirve hoy. Dice, yo solo firmé la declaración en línea, no le saqué foto, así está bien. No está bien, pero no se preocupe porque le va a llegar un correo que le diga que falta la declaración firmada. Randall, aprovechando ese tema, hay algunas personas que nos han notificado que en distintas partes del país varios abogados o notarias están ofreciéndole sus servicios a la población para certificar la declaración jurada. Y aquí hay que recordar que estamos ante una actuación extraordinaria de la administración. ¿Eso qué significa? Básicamente que las instituciones públicas estamos echando mano de los recursos más simples para poder, para poder atender la solicitud de la población. Eso quiere decir que ustedes no, le hablo a quienes nos oyen, ustedes no tienen que certificar
con ningún abogado, con ningún notario, su declaración jurada, no tienen que sacar recursos de su bolsillo para hacer este trámite, es completamente gratuito y por favor no se dejen llevar a engaño que les haga adicionalmente perder recursos valiosos en este momento que deberían estar destinados a atender las necesidades de las familias. Y ministro, podríamos dejar, permítame, de compartir ya la página, creo que ya Sí. lo logramos.